Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, la periodista española, corresponsal de Mediaset, Dori Toribio. Bienvenida, como siempre, a Club de Prensa. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los institutos más prestigiosos de Washington en materia de investigación y laboratorio de ideas. Bienvenido también. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. Y Juan Carlos, el primer asunto tiene que ver con las finanzas internacionales, algo que toca el bolsillo de cualquier persona, de un carpintero en Guadalajara, México, hasta un presidente de banco en París. Y tiene que ver con una decisión tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos ayer. La Reserva Federal es el banco central de este país. La señora Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, anunció que ha decidido aumentar esa entidad en 1/4 de punto los intereses en este país. Y entonces van a quedar en una horquilla del que va del 0,25% al 0,5%. Es decir, la era del dinero barato, cuando uno iba a tomar un crédito, se acabó o está empezando a acabarse. Esto, por supuesto, digo yo, tiene consecuencias en todas partes del mundo, y especialmente va a tener consecuencias también en los países emergentes. Incluso aquí en Estados Unidos, algunos bancos como Wells Fargo ya anunciaron que va a aumentar los intereses para las personas que quieran tomar un crédito ante esa institución. ¿Cuál puede ser la consecuencia general de una medida como la anunciada por la señora Yellen? Después de 7 años en que no se han subido los intereses, justamente se ha mantenido esa determinación desde cuando el descalabro de Lehman Brothers, que es la crisis financiera mundial más grave desde la gran depresión del crack de 1929. ¿Cuál puede ser el principal efecto, sobre todo para un ciudadano promedio? Sí, yo creo que es muy necesario, esta medida ya tuvo que haberse tomado tal vez bastante antes, porque el tema con las tasas de interés bajas es que efectivamente el propósito de las tasas de interés bajas es para incentivar el crédito, para incentivar la búsqueda de dinero. Y cuando las tasas de interés permanecen tan bajas por tanto tiempo, alimenta el apetito por el riesgo. La gente empieza a endeudarse las señales del mercado es endéudese y endéudese para tomar proyectos cada vez más riesgosos. Si nosotros vemos la evolución de los tipos de interés, de las tasas de interés en los últimos, desde el 2000, ¿verdad? Esta baja en la tasa de interés que ocurrió a principios de la década pasada es acreditada con haber causado la burbuja inmobiliaria. O sea, el hecho que la tasa de interés llegó a un 1%, que era en ese momento lo más bajo que había estado la tasa de interés en 50 años, se acredita con haber impulsado a la gente a tomar riesgos en materia financiera, principalmente en compra de casas, y eventualmente cuando empezó a aumentar la tasa de interés es cuando estalla la burbuja inmobiliaria. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de burbujas se pudieron haber inflado durante este tiempo? Se puede haber gestado. Exactamente, eso no lo sabremos. Hay sectores de la economía que muestran cierta exuberancia irracional, como le decía el antiguo Alan Greenspan, el antiguo chairman de la Reserva Federal. Vemos, por ejemplo, que el mercado accionario ha mostrado mucho más dinamismo que la economía real. La economía real está creciendo un 2%, que es una tasa bastante endeble, es la recuperación económica más endeble desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo vemos que el mercado accionario, las bolsas de valores, ya van por niveles históricos. Así que existe mucho temor de que se haya inflado alguna burbuja en este periodo. Vamos a ver, pero yo creo que era una medida sumamente necesaria. A nivel internacional, vamos a ver, yo creo que ya el alza del dólar ha sido incorporada en las expectativas, este aumento en las tasas de interés, que es apenas 0.25 puntos porcentuales, ¿verdad? Tampoco es tan dramático. 1/4 de punto. 1/4 de punto porcentual. Ya se venía anunciando por todo el año. Entonces hemos visto que todo el año el dólar ha venido adquiriendo valor con respecto a otras monedas, principalmente las latinoamericanas. Así que yo no esperaría un cambio brusco a partir de este anuncio de ayer, porque ya eso se ha incorporado en las expectativas. Muy bien. Yo creo que esto es una buena noticia o un buen síntoma de la economía de Estados Unidos. Por primera vez subir las tasas de interés de una manera tan minúscula, lo que es un voto de confianza muy cauteloso a la recuperación económica de Estados Unidos. Es una medida conservadora, sin embargo tiene sus riesgos. En primer lugar, todos los países
que al salir o aparentemente salir de la crisis han tomado medidas similares se han tenido que echar para atrás. O sea que en los países europeos que han vuelto a recuperar sus tasas de sus intereses han tenido que dar marcha atrás y en eso Yellen ha dicho que será muy gradual la subida de las tasas de interés hacia el futuro. Por otro lado, es un año electoral y hay una presión política muy grande, sobre todo por el costado demócrata, donde gran parte de la bandera política de los demócratas es la recuperación económica. Si llega a haber algún tipo de reacción, digamos, de inestabilidad en la economía de Estados Unidos, se le va a culpar a un mal manejo y no van a poder utilizar los demócratas el argumento de que la recuperación económica se hizo durante Obama. ¿Qué significa para América Latina? En realidad es creo que lo que nos compete acá. Hay dos riesgos. El primer riesgo es la fuga de capitales al verlos, y realmente el cambio es muy pequeño, pero que los países en desarrollo puedan ver que sus capitales vienen a un país donde pueden tener mayor rentabilidad sus inversiones y que se fortalezca el dólar, y pues el dólar fuerte es riesgoso para las importaciones y puede generar digamos, sobresaltos económicos en América Latina. Para los consumidores se va a ver muy posiblemente una subida en las tasas de interés, en las tasas de préstamo para las hipotecas, en las tasas de las tarjetas de crédito y en el precio de la deuda. Entonces, sí hay algunos riesgos para los que están acostumbrados hace tanto tiempo a estas hipotecas baratas y a estos créditos baratos. Y esto también debe tener consecuencias en Europa, por supuesto. Tiene consecuencias para todo el mundo. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar los ciudadanos de todo el mundo es con el mensaje general, que sería positivo, o para mí es positivo, que es casi un mensaje simbólico el que envía la Reserva Federal, y lo envía a todos los ciudadanos del mundo, porque al fin y al cabo es el Banco Central de la primera economía del mundo y está diciendo, señores, como decía ayer Janet Yellen, se ha acabado este periodo extraordinario de 7 años, este es el fin simbólico de la crisis, es la vuelta simbólica a la normalidad, es el último paso que quedaba para poner final a todo el programa de estímulos. Es ese mensaje que se está lanzando al mundo. Claro que las consecuencias, además, hay ciertos riesgos y no las vamos a saber solo ahora, porque ya explico ayer que la subida va a ser progresiva, gradual, muy poco a poco. Solamente en 2016 va a haber 4 subidas hasta que llegue aproximadamente al 1.375. Es decir, todo esto va a ir muy poco a poco y tenemos que estar atentos a muchas cosas. Tenemos que estar atentos a la reacción de la bolsa, muchas veces, que no es tan racional como se puede esperar, aunque esto sea un buen mensaje, y es un mensaje que la economía estadounidense está creciendo bien y tiene el empleo fuerte, pero a veces sabemos que las bolsas no siempre reaccionan de manera racional. Tenemos que estar también atentos, por ejemplo, cómo va a evolucionar el precio del dólar, que se supone que va a ganar cierta fortaleza, lo que puede perjudicar aquí en casa, como comentabais, a los créditos, por ejemplo, y a los préstamos, puede perjudicar también a las exportaciones, pero, por ejemplo, va a favorecer a todas esas familias que están mandando remesas desde Estados Unidos a América Latina. Así que tiene una doble cara, pero yo creo que el mensaje para los ciudadanos es positivo. Una explicación, una metáfora que hizo el BBC Mundo me dejó todo muy claro, y es que esto es equivalente a esconder el trago antes de cuando la fiesta se está poniendo buena. Esconder el alcohol. Y que hay dos alternativas, o que la fiesta se tranquilice o que se acabe del todo. A mí me llama la atención que aquí tenemos al mundo comiéndose las uñas por un aumento en la tasa de interés de apenas 0.25 puntos porcentuales. Esto habla muchísimo de lo endeble que ha sido esta recuperación económica. Cuando hablamos del legado del presidente Obama y la recuperación del presidente Obama, creo que el libro no está escrito. Tenemos que escribirlo por lo menos dentro de 10 años para analizar cuál ha sido el impacto de estas políticas dentro de la economía mundial y si no sirvieron más bien de génesis a una nueva crisis financiera. Cambio de asunto, Muni, hay noticias de Venezuela, donde hubo elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre. Unas elecciones en las que la oposición logró las mayorías a las que más ambicionaba. Quedó con mayorías calificadas, puede hacer todos los cambios que quiere en la Asamblea Nacional, porque pasaron la barrera de los 112 escaños de un total de 167. Como consecuencia de esa votación de la oposición, el presidente Nicolás Maduro ha dicho varias cosas, entre otras empleó una expresión que llama muchísimo la atención, porque dijo que esto era un golpe de Estado electoral, una expresión que realmente prácticamente nadie ha utilizado jamás. Y ayer, en vísperas de que la Asamblea Nacional nueva se constituya el 5 de enero, Diosdado Cabello, el presidente saliente de la Asamblea Nacional y número 2 del chavismo, anunció la creación de un parlamento comunal, de unos representantes de los miles de comunas que están creadas en Venezuela mediante unas leyes de principios de mediados de los años 2000, alrededor del año 2010, cuando estaba vivo aún el presidente Hugo Chávez. Ha dicho Cabello que ese va a ser el verdadero parlamento, el que le va a dar el poder al pueblo venezolano.
y ha dicho porque esa decisión se ha tomado porque el parlamento elegido en los comicios del 6 de diciembre es un parlamento de la burguesía y no un parlamento del pueblo. ¿Es esto una especie de, ahí sí, golpe de Estado al orden establecido en Venezuela o parece que esto se ajusta a la ley? Bueno, es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional y por otro lado no se iban a quedar tan callados con esa derrota los del gobierno de Maduro. Es un riesgo muy complicado, una amenaza más a la democracia ya desmoronada de Venezuela. A mí lo que me llama la atención es la falta de reacción, por lo menos en las ONGs aquí en Washington, que supuestamente están encargadas de preservar los valores democráticos y quiero citar específicamente a WOLA, el Washington Office of Latin America, que ha dicho que esto no es una estrategia de tomarse el poder, sino más bien una forma de mitigar el golpe de la derrota y que la idea de crear este Parlamento Nacional Comunal es de distribuir recursos a las comunas y no es un reemplazo a la Asamblea. O sea, ningún tipo de alarma al hecho que han montado algo que tiene potencialmente facultades legisladoras. Y los abogados también dicen que esto no inhibe la Asamblea, que van a seguir trabajando en paralelo. Creo que uno tendría que ser muy ingenuo para pensar que detrás de esta movida, que supuestamente es para repartirle un dinero a las comunas y unos bienes, no es realmente un intento de gobierno paralelo. Sobre todo que no es la primera vez, y eso lo hablamos aquí en Club de Prensa el día siguiente a las elecciones. El chavismo no lleva bien perder, y sabíamos que después de esta derrota, que además es importante, es muy simbólica y es de cara a todo el mundo, algo iban a hacer, y para mí esto entra dentro del manual de los trucos del chavismo. Ya vimos en 2007, después de el referéndum constitucional, que aunque Chávez ganó por muy poco, pero los meses siguientes se dedicó, entre otras cosas, por ejemplo, a limitar los límites a su presidencia junto con la Asamblea, o en las elecciones regionales de 2010, que ahí sí hubo empate técnico con la oposición, pero después, justo antes de que la nueva Asamblea Nacional tomara poder, se sacaron de la manga una ley que permitía a la presidencia gobernar por decreto durante 18 meses, algo que no hubiera hecho jamás la nueva Asamblea con la composición de después de las elecciones. Así que para mí estaba claro, y como dice Múnich, resulta muy ingenuo pensar que no, que algo se iban a sacar de la manga antes de que en enero tome posesión la nueva Asamblea. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Que Maduro no es Chávez, ni que Venezuela, ni América Latina está en la misma situación que estaba antes. Ahora Maduro ya no puede hacer todo lo que quiera, la situación económica en Venezuela es terrible, el precio del petróleo está por los suelos y Venezuela está de alguna manera quedándose aisladas y sus grandes aliados tradicionales que o han desaparecido, como el caso de Argentina, o están perdiendo poder o están abriendo la puerta a Estados Unidos como Cuba. Así que yo creo que ahora sí tendrían que tener mucho cuidado, pese a que la reacción internacional va siempre un poquito por detrás, pero tenían que tener mucho cuidado porque la fortaleza de Venezuela, o en este caso del gobierno de Maduro, no es la de Chávez. Y el chavismo dice además que hay 26 personas que ganaron igual número de escaños, que lo hicieron de manera indebida y que hay que revisar muy bien cómo fue la elección de esas personas el pasado 6 de diciembre. Especialmente tiene mucho que ver el estado del Amazonas, que lo han mencionado bastante. Exacto, quieren impugnar la elección en el estado de Amazonas, la elección de 26 diputados de oposición, bajo los cargos de que hubo compra de votos y clientelismo. O sea, cuando esto es la práctica por excelencia del gobierno de cara a las elecciones, el clientelismo y la compra de votos. Me robaste la palabra, el término, Dori, cuando es el manual de estilo bolivariano. Ya sabíamos que algo iban a hacer. Más bien, a muchos nos sorprendió el hecho de que aceptaran en primera instancia una derrota en las urnas. Esperamos algún tipo de triquiñuela, algún tipo de fraude. Pero una vez aceptada la derrota, por supuesto que iban a proceder a socavar, a tratar de subvertir la voluntad del electorado venezolano con estas triquiñuelas. Se viene una cumbre en el Mercosur. Mauricio Macri había prometido que uno de sus primeros actos como presidente iba a ser invocar la Carta Democrática de Mercosur y pedir la suspensión de Venezuela en ese bloque. Ahora, luego de esto, la canciller de Macri, la nueva canciller, dijo, bueno, ya el gobierno reconoció el resultado electoral, entonces vamos a dar espacio. Esperaría yo entonces que Argentina tome liderazgo en base a esto lo que está ocurriendo, sí, para hacer esa denuncia. Lo que sí me llama la atención es que hay sectores en la oposición de Venezuela que no están tomando esto en serio. Y dice que estos son simples ahogados de sombrero, ¿cómo se llama? Patadas de ahogado. Patadas de ahogado y que no hay que tomar en serio las amenazas que están viniendo de Cabello y de Maduro. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Quedan menos de 72 horas para que se abran las urnas en España, en su país, para las elecciones generales, este domingo 20 de diciembre. Los 4 candidatos principales son Mariano Rajoy, el presidente del gobierno actual del Partido Popular, el PP, que es conservador, que en las encuestas está encabezando. Está seguido por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español y posteriormente ahí hay más o menos un empate entre Albert Rivera de Ciudadanos y Pablo Iglesias de Podemos.
Pero ayer ocurrió una cosa insólita realmente, y es que Rajoy estaba caminando por Pontevedra, una ciudad preciosa, pequeña, en Galicia, en el noroeste de España, ciudad donde más él ha hecho gran parte de su carrera, porque el señor Rajoy es gallego, y estaba de pie paseando con una gran cantidad de gente. Algunas personas se tomaban selfies con él, y un joven de 17 años que estaba al lado le pegó un puñetazo con la mano izquierda en la sien izquierda, en el pómulo izquierdo a Rajoy, le destrozó las gafas. Rajoy se levantó y continuó con su campaña. Beatriz Escudero, una de las que encabezan las listas del Partido Popular en Segovia, ha dicho que esto es consecuencia del debate entre Rajoy y Sánchez, porque el señor Pedro Sánchez dijo que se sentía orgulloso de haberle dicho a Rajoy que no era un político decente. Y ayer este joven dijo también que se sentía orgulloso de pegarle a Rajoy. Eso parece un exceso, y ha habido una gran discusión en España sobre el asunto. Pero la pregunta que quiero hacer aquí, y Rajoy ha dicho que no a la pregunta, es: ¿tiene esto efectos políticos? Porque normalmente cuando a un dirigente le pasa esto, lo beneficia. Nadie va a pensar jamás que es un montaje, por Dios santo, pero normalmente estas cosas lo benefician, sobre todo teniendo en cuenta la reacción de Rajoy. Tiene, no sé si beneficios, pero esto sí cambia las elecciones, sobre todo cuando ocurrió ayer, a 4 o 5 días de las elecciones. El problema para mí no es tanto cuál es el efecto real o directo en las elecciones, es que es el síntoma que esto supone para la sociedad y para España. Esto no había ocurrido nunca, quizá por eso vaya a afectar o vaya a traer beneficios o perjuicios a algunos de los candidatos. Esto, o por lo menos a este nivel, una agresión al presidente del gobierno en plena calle, en campaña electoral, que en España hasta ahora se tiende a relajar la seguridad porque las campañas electorales son muy cercanas, la gente se acerca. Un joven radical, de todos modos, vinculado a un movimiento juvenil de mocedades galeguistas, un joven radical. Esto no está, al parecer, hay informaciones que apuntan a esto. Hoy ha dicho el abogado del joven que no es un joven que participe en política ni tenga ideas radicalizadas. Quizá esto pertenezca a la defensa del joven, esto no lo sabemos, pero no está todavía muy comprobado. Lo que sí ha dicho el abogado es que él es una víctima. Vamos a ver a qué se refiere exactamente, pero supongo que es a toda esta teoría en España, que es lo que están hablando los ciudadanos y los españoles ahora, y es que esto no sale de la nada. La violencia no se genera de manera espontánea, no es un chaval de 17 años que un día se levanta por la mañana y decide que va a ir a pegar al presidente del gobierno, y que además casi lo tumba en el suelo. Esto no fue una bofetada, fue un golpe. A mí casi que, más que pensar en las consecuencias políticas en este momento, quizás mañana sí, o en la jornada de reflexión del sábado, a mí esto me resulta muy triste, Juan Carlos, es que España haya llegado a este punto, que tengamos a un chico de 17 años que agrede al presidente del gobierno, que la seguridad del presidente del gobierno estuviera en ese momento relajada y consiga acceder al presidente, y que además después hayamos visto reacciones en las redes sociales de ciudadanos riéndose y alegrándose de la agresión, y de políticos luchando de un lado y de otro, porque esto no solo ha ocurrido con diputadas del Partido Popular, sino también del Partido Socialista, al revés, defendiendo la agresión o justificándola en algunos términos, diciendo que lo incomprensible es que Rajoy siga en el poder. Esto es lo triste. A mí me parece un síntoma, y es un síntoma que sinceramente yo no esperaba que esto fuera a pasar en 2015. Podía haber encajado hace 2 o 3 años, cuando los peores momentos de España. Eso significa que la gente está cansada, está harta, se ha pasado una época muy difícil en España, continúa el desempleo muy alto, ha habido grandes golpes de corrupción, y esta semilla que está en la calle, que quizá en algún momento podíamos haber esperado algún brote de violencia y nunca ocurrió, de repente yo creo que lo de ayer sí fue un síntoma, y es algo ingenuo pensar, como ha dicho el presidente hoy, que bueno, que porque 1 o 2 personas hagan estas cosas no significa que haya que extraer conclusiones políticas. Yo creo que sí. Juan Carlos. Sí, yo creo que es injustificable. Rescato el hecho de que los líderes de los demás partidos salieron rápidamente a condenar lo ocurrido, no lo relativizaron. Sí. Yo creo que las principales voces de la sociedad española han salido a condenar unánimemente. Sí ha habido a niveles bajos cuestionamientos y todo, pero los principales editoriales y líderes de partidos y todo han salido a condenar lo ocurrido. Ahora bien, creo que es servir de pausa a la sociedad española en general, a la clase política en general, sobre el tono que ha tenido esta campaña. Tan solo unos días antes, en el debate entre Rajoy y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se intercambiaron insultos: mezquino, ruin, miserable, indecente, fueron términos que predominaron en ese debate. Yo no lo vi, pero lo seguí por Twitter y vi la manera escandalizada que estaban mis amigos, incluyendo a Dori, del tono que tuvo ese debate, que reflejaba muy mal para la democracia española. Yo creo que lo que sucedió ayer debería servir para que la clase política española tome un minuto de silencio y analice muy bien el tono con el que se ha conducido en los últimos días. Monillete. Yo respetuosamente creo que no es un asunto como para preocuparse demasiado.
es como cuando a George Bush le tiraron un zapato desde una galería y él lo logró esquivar. Es un incidente aislado. Y coincidencialmente, obvio, hay una gran indignación y un gran descontento entre los españoles. Pero esto no ha pasado en España, pero tampoco ha pasado mucho en otras partes, ni los más democráticos ni los menos democráticos. Y creo que el hecho de que esto haya cobrado tanta importancia, primero es porque hay un video que lo registra todo y porque fue un acto de bastante agresividad. En España no suele pasar eso. En ningún lado, Juan Carlos, a un colombiano Sí, presidente, candidato presidencial, ni a un presidente le han pegado un puño en la calle. Entonces yo creo que esto es un incidente aislado, excepcional, y sí le conviene a Rajoy porque está en los titulares de todos los periódicos y políticamente nadie lo puede atacar porque fue un hecho muy desafortunado que le pasó y además doloroso. Corre peligro si lo quisieran aprovechar malvadamente sus opositores de que él se ve golpeado y él puede convertirse golpeado y maltratado como una metáfora de España. Último minuto de programa. Hoy es 17 de diciembre, no solamente se cumple un aniversario más de la muerte de Simón Bolívar, quien dio la libertad a 5 países latinoamericanos, sino que se cumple un año del inicio de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de que se hubieran roto en el año 1961, el 3 de enero. Hoy se ha llegado a un acuerdo para que puedan iniciarse los vuelos comerciales entre ambos países y las relaciones se restablecieron el pasado 20 de julio. ¿Es un buen balance o queda faltando que aquí en Washington levanten el embargo y que en Cuba vuelva la democracia? Queda faltando eso, un pequeño detalle. Pero lo que sí se ha avanzado es en que los gobiernos están hablando, diplomáticamente se están restableciendo trabajos, es un primer paso, es un primer año, esto es un proceso largo. 20 segundos. Se ha avanzado muchísimo. Hace un año amanecimos con la noticia de que Alan Gross estaba siendo liberado de Cuba y vea hoy, estamos hablando de que el presidente Obama está considerando ir a Cuba el próximo año. Yo creo que se ha avanzado muchísimo para lo representativo que es la relación. Últimos 20 segundos. Esto acaba de empezar y el gran reto que parece que es que el Congreso levante el embargo, yo ya no lo veo tan difícil. He escuchado a ciertos congresistas estos últimos días relajar bastante el tono, así que quizá tengamos sorpresas en el último año de la presidencia de Obama. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Se acabó el tiempo. Gracias Dorito Toribio, Juan Carlos Hidalgo y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Van a hacer una...